Buenas tardes, hermanos, a todos. Me pidió el Padre Jesús que en vez de la plática después de la misa aprovechara este momento de la homilía, porque después tenemos consejo parroquial para aligerar un poquito el tiempo. Entonces voy a aprovechar este momento de la homilía para dar esta plática en la que nos vamos a centrar no tanto en el Evangelio que acabamos de leer hoy, Viernes de Dolores, sino un poquito reflexionar en el contexto general de esta Semana Grande que vamos a empezar. Tampoco quiero yo reabundar mucho porque tendremos ocasión en estos días de ir contemplando cada uno de los misterios de manera particular, pero sí ir haciendo una mirada general de lo que significa y sobre todo de lo que nos implica a cada uno de nosotros vivir en primera persona el sacrificio de Jesús en la cruz, para llegar precisamente al triunfo de la resurrección. Hay una gran sorpresa, yo diría que el retorno de alguien querido, pero también muy olvidado en nuestros tiempos, en el mundo sobre todo, pero lo más grave es que también ha sido olvidado en la vida del creyente. Y esto sí choca, porque un ingrediente necesario precisamente en la vida de todo cristiano debe ser la cruz. Y la cruz implica sacrificio. Es sacrificio voluntario. No es masoquismo, no lo confundamos. A lo mejor un psicólogo llegaría y hablaría de masoquismo, pero no. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió sufriendo. El domingo pasado escuchábamos esta expresión: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. De tal manera que el Calvario, la cruz, ese sacrificio supremo de Cristo, no es un fracaso, es un triunfo. Es triunfo. Y aquí aparece, como digo, ese gran olvidado, esa palabra borrada prácticamente de nuestro vocabulario cristiano, que es el sacrificio. Sacrificio. Excluida totalmente del mundo. Un día existió. Yo diría, por lo menos hablando en primera persona, no sé cómo ustedes se lo aplicarán cada uno. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, pero desde la pequeña infancia, nos adiestraban al sacrificio, a la ofrenda. Teníamos familiaridad con el sacrificio, es decir, era frecuente, era habitual en nuestra vida. Espero que coincidan conmigo, al menos en este detalle. Hacíamos privaciones, hacíamos ofrendas, pequeños detalles a través de los cuales íbamos aprendiendo lo que significaba ofrecer en la vida algo. Yo recuerdo cuando llegaban estos tiempos fuertes de la Cuaresma, el Adviento, hacíamos una lista, 30, 31, dependiendo del mes, de los días del mes, y hacíamos unos papelitos con un número que tú sacabas y decir, a ver qué me toca hoy, ¿no? Y leías el sacrificio que tenías que ofrecer, la ofrenda que querías dar en ese día, al azar, para que no fuera algo elegido, sino algo que viniera precisamente como expresión del plan y de la voluntad de Dios para ti, algo que te costase para ofrecer en ese día. No era un intruso, por tanto, en la vida del cristiano. El cansancio, la ofrenda del tiempo bien ofrecida, dedicado, asumir los obstáculos en la vida, el sudor del trabajo, la soledad a veces, las contrariedades que se presentan, las renuncias, el sueño, la dureza, la seriedad, las incomodidades, eran parte de nuestro lenguaje ordinario. Hoy raramente lo escuchamos
Y cuando alguna de estas expresiones surge en nuestro entorno, siempre van acompañadas de una queja y no de alegría, precisamente. Se aceptaba como un precioso aliado de la vida para alcanzar precisamente esos objetivos precisos. La dificultad, por tanto, queridos hermanos, da valor a los ideales. No es el fin, son un medio, ¿sí? Tampoco lo consideremos un fin en sí mismo. Pero, haciendo la comparativa, ciertamente que en la espiritualidad podríamos hablar también de autopistas. Creo que había una película hace años, muy antigua, que se llamaba Autopista hacia el cielo. En la espiritualidad hay autopistas. El problema de las autopistas es que hay que pagar peajes. Y a veces, por evitarnos ese ineludible peaje, pues nos vamos por esos peligrosos atajos de la facilidad y de la rutina, porque queremos economizar la ruta cuando en el fondo la hacemos más larga e indecisa. Ciertamente que la escuela del sacrificio es una escuela severa, pero, queridos hermanos, recuérdenlo, los huesos y los músculos aguantan todo. Lo aguantan todo. El problema es que hemos perdido muchos anticuerpos, ¿no? Nos llevamos de chochos y de medicinas y de cosas raras, pensando que eso nos va a ayudar, cuando en el fondo lo que impedimos es que nuestro organismo responda por sí mismo a sus necesidades. La publicidad, la sociedad del mercado nos seduce y nos invita a tomar sucedáneos siempre. Nos quejamos del trabajo, pero luego nos vamos contentos al gimnasio y nos machacamos la vida ahí para tener una buena línea, decimos. Curioso. Nos quejamos del ayuno, pero luego hacemos dietas para adelgazar. Qué curioso, cómo nos engaña el mundo. Y uno hace una dieta feliz. Qué bien, ¿no? He perdido 1 kilo, he perdido 2 kilos, he perdido 3 kilos. Ahora, que no te digan que tienes que ayunar 3 días al año, porque no crean que la iglesia les pone más. Porque ese día te provoca comer carne más que nunca. Basta que te lo hayan prohibido para que lo quieras hacer. Son los sucedáneos del mundo. Nos querían hacer ver el sacrificio como un enemigo de la alegría, del disfrute de la vida, como un obstáculo para el éxito. Nos ofrece el mundo comodidades, nos ofrece bienestar. Son construcciones en el fondo del espíritu humano y además construcciones, yo diría que abusivas. Queremos construir el edificio más bello, pero no queremos ponerle cimientos, no queremos invertir en sus cimientos. Y sabemos bien en esta ciudad que luego cuando llega el temblor, si la estructura no está bien hecha, el edificio se cae. Igual pasa en la vida espiritual, en el alma. Por eso es tan importante que vivamos intensamente esta semana y que lo vivamos desde esta perspectiva, imitando a Cristo en su caminar hacia el Calvario. Nos falta, por tanto, ese trabajo diligente, esa entrega apasionada, ese compromiso personal. Nos hacemos frágiles, inconsistentes, nos convertimos en pura apariencia, pero sin cimientos. Fíjense que la brillantez no sustituye nunca la solidez. Podemos tener muy bonita apariencia cristiana, pero ¿tenemos una fe sólida en Cristo? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Nuestra religión, ¿hasta dónde llega? El culto, yo no lo pongo en duda porque les veo aquí constantemente. El tema es si esto después se traduce en vida diaria. Podemos poner mucho barniz en la madera, pero no quita las grietas, simplemente las esconde. El sacrificio, por tanto, es la regla para todo lo hermoso, lo bello, lo verdadero, lo válido y lo útil en la vida. Ténganlo siempre en cuenta. Es curioso cómo este es un defecto de nuestra generación.
El otro día, comentando con algunos amigos, decíamos cómo una generación hace la riqueza, la segunda generación la disfruta y la tercera la destruye. Bien, suele pasar. Nosotros hemos visto a nuestros abuelos que podrían escribir libros de historias de sacrificio inauditas. Construyeron un legado. Quizá muchos de ustedes son hijos, nietos de migrantes que vinieron sin nada. Y a base de sacrificio, de esfuerzo, ¿no?, imponiéndose a sí mismos grandes fatigas inenarrables de un trabajo duro, ese gota a gota, ese día a día, lograron esas pequeñas metas y esos sueños, modestos en muchos casos, que luego nuestros padres disfrutaron, pero que nosotros estamos destruyendo. Ese legado de la fe. El precio del sacrificio, por tanto, es lo único que indica el valor real de las cosas y te permite apreciarlas, te permite gozarlas de verdad y hacerlas propias. Y la verdadera fe, por tanto, nunca está al alcance de la mano, sino al alcance del sacrificio. Ténganlo en cuenta. Escriban esta ley en sus corazones, como nos decía el profeta Jeremías, construyan al creyente desde dentro y no desde la fachada, desde el corazón, desde el interior. Empezamos esta gran semana el próximo domingo de Ramos en esa entrada triunfal de Jesucristo proclamado como Rey. Es curioso porque Cristo siempre había negado, había prohibido que lo reconocieran como Mesías, que le aclamaran como Rey. Recuerden la primera tentación de Pedro que les citaba yo al inicio de la Cuaresma. En Galilea todavía, en las orillas del lago, cuando Jesucristo se retiraba en soledad y Pedro venía corriendo a decir: oye, toda la gente te busca, te aclama, ven para allá. Y Jesucristo no. Pero ahora sí, va a ser el día de la aclamación. Jesucristo no solo no se va a poner, sino que se va a proponer que lo proclamen como Rey en la entrada triunfal, precisamente en el monte Sión, en la gran ciudad de Jerusalén, para dar cumplimiento precisamente así a todas las profecías que estaban escritas. La cuestión aquí es cómo y quién, cuál es la actitud de esa realeza de la que va a presumir Jesucristo. La entrada triunfal y gloriosa de un rey, normalmente en aquella época se hacía a caballo, hoy se hace en un Rolls Royce, ¿no? Entonces se hacía a caballo, majestuoso. Jesucristo va a entrar en un pollino. ¿Saben lo que es un pollino? A lo mejor no han visto ni un caballo. Sí, chiquitito, un asnito. Yo a veces, que me ponían los chúcaros ahí en Perú, íbamos a 6 patas, como yo digo, porque es tan chiquito y yo tan grande, que las 4 patas del caballo y las 2 caminaban juntas. Es ridículo, es irónico, sí, pero Jesucristo no se quiso privar de esa ironía, es decir, quería la pequeñez, la debilidad, que quedara manifiesta incluso en estos pequeños detalles. Y acogido y aclamado ¿por quién? Por los pequeños, por los niños que cantaban y que gritaban. Los niños, precisamente, la pequeñez de la sociedad. Jesucristo después del Jueves Santo se va a presentar como el que sirve, no como el que ha venido a servir, sino como el que sirve. Quizá uno de los detalles que deberíamos pararnos a contemplar de ese día del Jueves Santo sería este precisamente. Normalmente nos quedamos en la institución eucarística, gran misterio, nadie lo niega, esencia, no quinta esencia del cristianismo. Pero la última cena estuvo caracterizada precisamente por el lavatorio de los pies. Eso era Eucaristía. Y esa parte la hemos quitado de nuestros ritos. Porque antes de recibir a Dios, tenemos que demostrar que nuestra vida está puesta al servicio de nuestros hermanos, al servicio de los demás.
Esta es la demostración que nos hace Jesús. Es decir, antes de pedir para acoger la gracia de Dios, estamos llamados a darlo todo, a poner nuestra vida en servicio de todos. En Getsemaní, esa noche también del jueves al Viernes Santo, es ese sometimiento pleno de Jesucristo a la voluntad del Padre y una muerte total al amor propio. Quizá la última cosa de la que seremos capaces de desprendernos en esta vida, el amor propio. Jesús, por tanto, si se dan cuenta, elige el momento y la manera. Hoy acabamos de leer en el Evangelio cómo se les escapó de las manos. Los fariseos querían apresarlo y él se escabulló. Y varias veces lo leemos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía su hora. Es decir, no es casual la muerte de Cristo, ni el momento ni la forma en la que se va a producir. No es circunstancial, es provocado. Jesucristo va a la muerte, va al triunfo definitivo sobre la muerte, sometiéndose a ella precisamente. Aniquilar al enemigo con sus propias armas es lo que Jesucristo va a hacer. Y aquí, una de las frases más impresionantes de esta semana, que quizá consideramos muy poco, es ese ábranse puertas antiguas que vamos a proclamar en la liturgia en esta semana. Acojan al Salvador. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué puertas hay que abrir? ¿Las del templo? ¿Las de la casa? ¿Las del hogar? ¿Las del corazón? ¿Las de la vida? Jesucristo va a abrir la puerta que se había sellado desde el origen de la humanidad. Las puertas de la muerte. Jesucristo va a abrir las puertas de la muerte, a la que todos estábamos condenados desde el pecado original de Adán y Eva. Y va a ser el nuevo Adán y la nueva Eva las que vengan a resarcir precisamente esa ruptura original. Las puertas de la muerte y las puertas del infierno. Poco consideraremos, y es complicado, no digo que no, quizá yo sea uno de los pocos sacerdotes que se atreven a hablar en Semana Santa de ese misterio del Sábado Santo que proclamamos por demás en el credo, que todos repetimos, pero que nadie conoce, o nadie intenta adentrarse en él. Jesucristo descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. ¿Y se han preguntado para qué? ¿Será que la liberación alcanza también allá? ¿Había que abrir las puertas del infierno? Para tantos que se habían condenado, pero no merecían la condenación, pero tan solo en virtud de la muerte de Cristo podían salvarse. Todas esas generaciones y generaciones de hombres y mujeres que habían vivido antes de Jesucristo, que habían actuado bien en conciencia, pero no podían alcanzar la salvación sin los méritos de Cristo, que vencía definitivamente al pecado y a la muerte. Separación entre muerte y vida. Jesucristo se somete a la muerte para vencer definitivamente a la muerte, para obtenernos la vida a nosotros. Esa es la semana que vamos a celebrar ahora. Pongan atención a la traición de Judas, porque nos pone sobre aviso a nosotros mismos de tantas traiciones en las que podemos incurrir con tanta facilidad. No pierdan de vista la negación de Pedro. Desenmascara en cierta manera, Pedro, esa tentación que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. No querer cuentas con el maestro que se abaja, sino con el líder que triunfa. Pero Jesucristo no aparece triunfador ante los demás en este momento. Y quizá nos avergoncemos también de ello. Quizá podríamos gritar también nosotros, como aquellos judíos: si tú eres verdaderamente el Mesías, baja de la cruz y demuéstralo. Es que el triunfo estaba en la cruz, no saliendo de ella. Eso es lo que no llegaron a entender. La cuestión es si lo entendemos nosotros ya hoy, después de 2000 años.
de que se triunfa en la cruz, en el sufrimiento. Es el gesto supremo de Dios y de toda su fuerza. Jesús va a morir precisamente perdonando. La mirada de la conversión, la mirada del perdón. Ahora bien, solamente para aquel que la acepta. Solamente para aquel que la acepta. Nunca podremos poner en duda el perdón de Dios. Lo que sí estará siempre en juego es nuestra voluntad de acogerlo. Dios es bueno, ¿no? Dios siempre perdona. Es el clamor del mundo. Muchas veces para justificarse a sí mismo de sus errores y de sus pecados. No importa, al final Dios perdona a todos. Cuidado, ¿eh? Tu aceptación de seguir su camino, de seguir sus indicaciones, no ir contra ellas. Él nos muestra ese rostro del Dios misericordioso que muere perdonando. Padre, discúlpalos porque no saben lo que hacen. Ignorancia permanente en la vida del hombre. La gran cátedra de Dios. El deseo de entrar en las ciudades, de entrar en nuestras vidas, como dice el Papa Francisco en una ocasión que hablaba precisamente del Domingo de Ramos con esta expresión, la gran cátedra de Dios. Esa entrada sencilla de Dios en la ciudad de Jerusalén, como sencilla quiere ser la entrada de Jesucristo en nuestras vidas. El tema es si es acogido. Que nada nos detenga, que nada les detenga, clama Jesucristo cuando intentan acallar aquellas voces y aquellos cantos de los niños. Porque si ellos callan, hablarán las piedras. No es el momento de callar, es el momento de gritar. Y ciertamente las piedras hablaron, porque los niños se callaron. Y va a ser una piedra, precisamente aquella del sepulcro, la que estalle y hable de una vez para siempre, rompiendo las fronteras de la muerte y proclamando la vida. La piedra realmente habla cuando el hombre calla. La cuestión es si tendremos que hacer hablar al Popocatépetl, ¿no? Cuando nosotros callemos. También habla de vez en cuando, ¿no? Las piedras hablan. Decía el Papa Francisco, si queremos seguir al Maestro, más que alegrarnos porque Él viene a salvarnos, estamos llamados a seguir su camino, el camino del servicio, el camino de la donación, el camino del olvido de sí mismo. Esta es la Semana Santa. Muerte. ¿Qué es lo que mató a Jesús? ¿Alguien de ustedes ha tenido la curiosidad de contar los juicios a los que fue sometido Cristo? A veces pensamos que solamente hubo un juicio. No, hubo 5 juicios. Primero lo detienen y lo llevan a la casa de Caifás, que no era el sacerdote. ¿Ya? Perdón, de Anás, que me equivoco. Caifás sí era el sacerdote. Le llevaron a la casa de Anás, que era el suegro de Caifás. Había sido sumo sacerdote, pero ya no lo era. Por tanto, era un juicio inválido. Y si se dan cuenta, Jesús no reconoce la autoridad de Anás y no dice una sola palabra. A pesar de que le insisten, le pegan, le castigan, di, y él no habla, porque no reconoce la autoridad de Anás. Cansados, ¿no?, de la insolencia de Cristo, ¿qué hacen? Lo llevan a Caifás, al sumo sacerdote. Ahí sí habla, provocando la ira de Caifás, que se rasga las vestiduras. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿No? Estaban trayendo testigos falsos para intentar condenarlo sin causa, y como se contradecían unos a otros en sus declaraciones, al final tiene que intervenir Jesús y decir, sí, yo soy el que he dicho que soy el Hijo de Dios, no hace falta que se lo invente nadie. Ya, ¿qué más necesitamos?, ¿no? Lo ha declarado. Pero claro, no podía condenarlo a muerte, entonces lo mandan a Herodes. ¿Cuántas palabras le dice Jesús a Herodes? Ni una sola. No le contesta tampoco, porque tampoco reconoce su autoridad. Como es Galileo, a ver si se le colgamos a Herodes para que él lo mate.
No. Cansado, Herodes lo devuelve otra vez a Caifás. Y Caifás lo va a mandar a Pilato. 5 juicios. Pero ¿qué es lo que realmente mató a Jesús? Los pecados que dominaban a aquellos hombres. Los pecados que dominan hoy en nuestras vidas. El hedonismo de Herodes, la soberbia de los sacerdotes, el egoísmo de Pilato, la traición de Judas, la sed de espectáculo del pueblo, sin ninguna conciencia moral, la crueldad y el embrutecimiento de los soldados, todas se sumaron, pero al final será una voz popular la que condene a Jesús, una voz anónima: crucifícalo, crucifícalo. Pilato lo único que hace es firmar la sentencia, pero la condena vino de todos. Y yo le he puesto aquí una serie de adjetivos, ustedes considérenlos simplemente. Y yo creo que muchos tendrían una apropiación personal. ¿Qué es lo que mató a Jesús? ¿Qué es lo que le sigue matando hoy a Jesús, excluyendo de nuestra vida, de nuestro entorno? Los mismos en el siglo XXI que en el siglo I, seguimos produciendo las mismas consecuencias que entonces. Se sigue vendiendo al amigo o al enemigo simplemente por interés propio. Se valora según el placer de cada momento, las circunstancias de la vida, sin ninguna ética. Se evita la preocupación del interés por los demás. Se pisa a quien sea si es necesario para que yo triunfe. Se miente, se calumnia, todo vale con tal de la autoafirmación personal. Fue entonces y sigue siendo ahora. Seguimos crucificando a Cristo. Compromisos, por tanto, que podemos deducir, y con esto termino. Traía otras 3 cosas, pero ya no las voy a analizar. La lucha por el bien. Dejemos la pasividad. Involucrémonos realmente desde nuestra fe en el verdadero compromiso cristiano. Demos la cara por Cristo. Sintámonos perdonados realmente de todas esas traiciones que hemos realizado en nuestras vidas, una tras otra. Luchemos por el bien. Es un nombre que siempre se me olvida, pero ustedes seguramente lo conocerán, al autor de esta frase famosa, que además ha sido apropiada por otros muchos: para que el mal triunfe en el mundo, basta que el que tiene que hacer el bien no haga nada. Y por tanto no podemos culpar después a aquel que hace el mal, porque nosotros dejamos de hacer el bien que debíamos. Piensen en cuánto bien teníamos que hacer y no hemos hecho. Cuánta gracia y bendición se está dejando de recibir en el mundo porque nosotros simplemente no hacemos nada. No damos testimonio. Dejemos de ser, por tanto, espectadores para ser protagonistas en estos días de la pasión de Jesucristo. Y erradiquemos de esta manera las estructuras de pecado en el mundo. Seamos auténticos cireneos, compromiso. Ayudar a Jesús a llevar la cruz. Asumir hoy también ese tramo de carga que nos corresponde. Hay tantas cruces hoy en el mundo que hay que llevar. Tercero, no reproducir en nuestra vida esos vicios que acabamos de señalar y que nadie pueda reconocer en nosotros algunos de aquellos trágicos personajes en la historia de la pasión de Cristo. Ojalá que así sea. Y, por último, salvar a Jesús. Aquellos hombres prefirieron salvar a Barrabás. ¿A quién quieren salvar ustedes? Porque hay que levantar la voz. Esta es la pregunta que queda suspensa en el aire. Creo que merece la pena morir por buscar la libertad que vivir esclavos de la injusticia. Pero
es una elección que cada uno tiene que tomar en su vida. Si queremos vivir esclavos del tirano, pongámosle el nombre que queramos a la tiranía, o pretendemos realmente luchar hasta las últimas consecuencias precisamente por buscar la auténtica libertad, la absoluta libertad, no solamente la terrenal, sino la espiritual. Jesucristo triunfó y sigue triunfando, pero hoy no puede triunfar sin ti. Que así sea.